Buenas tardes. De parte del Instituto de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación Pública, en convenio con la Dirección de Vida Estudiantil y el programa Ruta de Museos, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este webinario, denominado El simbolismo del jade precolombino. Les habla Melvin Gómez Quesada, quien les acompañará como moderador de este evento. Este webinar está dirigido a profesores que trabajan con niños y adolescentes. Es importante recordarles, en esta actividad realizaremos un recorrido por el Museo del Jade y conoceremos de la mano de la curadora la tecnología y los usos del jade, así como aspectos de la vida cotidiana y espiritual de las sociedades que lo utilizaron. Deseamos externar un agradecimiento especial al Museo del Jade por sumarse a esta acción del programa Ruta de Museos. La dinámica del evento es iniciar con un saludo a la audiencia de parte de este servidor y avanzada la presentación abriremos la posibilidad de realizar las preguntas, las cuales retomaremos al finalizar la presentación. Les agradecemos registrar su asistencia al finalizar el webinario. Nos acompaña Alian Pérez Mora, quien realizará la interpretación del lenguaje de señas costarricenses. Muchas gracias, Alian. A continuación, escucharemos las palabras de la señora Carolina Castillo Abdala, coordinadora del Departamento de Educación del Museo del Jade. Adelante, Carolina. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. De parte del Museo del Jade y la Cultura Precolombina, es un placer encontrarnos en esta actividad. Sabemos que hemos tenido un año complicado y que hemos tenido que cambiar la dinámica de algunos de nuestros proyectos, como era nuestro espacio de capacitaciones con personal docente. Esto es algo que no hemos querido dejar de realizar y desde el año pasado y con apoyo del Ministerio de Educación Pública estamos propiciando estos espacios de conversación con todos ustedes y con todas ustedes. Agradezco enormemente a Melvin Gómez Quesada, nuestro gran aliado, también a Suani Chavarría del Instituto de Desarrollo Profesional por todo el apoyo en concretar esta actividad y por supuesto a nuestra curadora Virginia Novoa Espinosa, quien siempre nos acompaña en estas actividades. Nada, esperamos poder continuar con esta iniciativa, esperamos también pronto poder vernos presencialmente en el museo cuando nos sintamos seguros y seguras. Y nada, darles la más cordial bienvenida y agradecerles por su participación. Buenas tardes. Muchas gracias, Carolina. También quisiéramos agradecer a Jennifer Leiva Zúñiga, que siempre es importante el apoyo desde el Museo del Jade. Seguidamente nos acompaña la licenciada Virginia Novoa Espinosa, curadora de arqueología en el Museo del Jade y la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Durante el año 2003, con experiencia en preparación en guiones científicos, textos de apoyo para museografía y educación, manejo de colecciones arqueológicas. Desde el 2003 al 2016 impartió clases como docente de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica en diferentes cursos aplicados en el campo de arqueología. En 1999 hasta la fecha ha formado parte de grupos interdisciplinarios como consultores ambientales, coordinado e investigado sobre componentes arqueológicos en estudios ambientales. Ejerció de 1996 a 1999 como arqueóloga interina en el Museo Nacional de Costa Rica, desempeñando labores propias de campo y laboratorio en diferentes proyectos arqueológicos. Con usted, doña Virginia. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla, esperemos que en esta tarde lo disfrutemos. Creo que parte de la actividad es que podamos aprender entre todos y muy buenas tardes a todos desde acá, desde el Museo del Jade y la Cultura Precolombina. Muchas gracias, doña Virginia. A continuación iniciamos la presentación del webinar El simbolismo del jade precolombino.
Muy bien. ¿Por qué nosotros decimos Museo del Jade de la cultura precolombina? Realmente nos llamamos Museo del Jade porque tenemos una de las mejores colecciones de jade precolombino de América. Hay jade precolombino en varias partes del mundo. Vamos a verlo a continuación, el jade precolombino y la materia prima de dónde vienen. Hemos puesto a esta charla el jade precolombino, su proceso tecnológico, porque sé que muchos de ustedes me van a preguntar muchas cosas tecnológicas. Entonces, creo que es muy importante primero mostrarles por qué es tecnología. Y también el simbolismo, porque no se hacía simplemente por hacer un objeto, sino porque tenía un significado dentro de las culturas prehispánicas que ocuparon el territorio de lo que hoy es Costa Rica. Entonces vamos a ir viendo, primero vamos a ver la materia prima, en la siguiente diapositiva vamos a ir viendo cómo se dan las fuentes de materia prima, porque también es una pregunta muy frecuente la que hacen cuando preguntan, bueno, hay jade, primero pregunten que si hay jade en Costa Rica, y la segunda es que si solo en América hay jade, pero no, yo les debo decir que en muchas regiones del mundo hay jade, como lo conocemos aquí en Costa Rica. El jade o la jadeíta y también la nefrita, que es, ahora les explico un poco más adelante, están distribuidos en zonas de Asia, en Europa y en América. Pero la jadita y la nefrita que nosotros usamos viene de ese valle que ven en esa diapositiva, es el valle del río Motagua en Guatemala. Está cercano a la frontera también con Honduras. Este valle es muy rico en este mineral. ¿Y por qué les digo que proviene de ese valle? Bueno, porque hay afloramientos de rocas que se ven a lo largo de todo el cauce. Y también en los ríos secundarios que llegan, como el río Tambor, que llegan a confluir en el río Motagua en Guatemala. Es una de las principales fuentes que se ha detectado en América. Hay otras pequeñas fuentes en México, otras se han reportado en Cuba, otras se han reportado en Argentina, pero esta es una fuente que es permanente y aún se sigue extrayendo jade de esta fuente. En la siguiente vamos a mostrarles a ustedes cómo se dan diferentes afloramientos que pueden estar directamente en los cerros, aflorando ahí en vetas de jade, que fueron identificadas por los artesanos que tallaron esta piedra. También en las laderas erosionadas se van quedando expuestos los guijarros cuando hay erosión por la escorrentía superficial, es decir, cuando el agua empieza a correr, esa erosión provoca que queden bloques expuestos de jade. Y también los guijarros aluvionales, que son los que están en los cauces de los ríos por el aluvión que se crean. Son bloques, grandes bloques que van quedando. Ahí en esa diapositiva vemos a unas personas caminando dentro del cauce buscando casualmente bloques de jadeíta. Y a esta gente se le llaman prospectores porque es gente que actualmente para hacer artesanías o hacer algún tipo de objeto de jade van a estar buscando materias primas o jades que les sirvan como materia prima para poder trabajarlo. En las laderas entonces hay jade, en las exposiciones en los cauces, también puede ser que esté expuesto en algún afloramiento geológico. Y esto también nos lleva a pensar que la gente precolombina conocía de algo de geología porque lograron identificar un tipo de piedra que en la siguiente diapositiva vamos a ver que van a estar tallándola y tiene diferentes características. Estos bloques que ven ahí, por ejemplo, este gran bloque, estos realmente son a veces bloques muy inmensos que se encuentran ahí en los cauces de los ríos. También hay zonas donde se ve que hay una cantería, es decir, la gente llegó y empezó a calentar, digamos, bloques para poderlos fragmentar y poder sacar pequeños bloquecitos para poderlos movilizar a los talleres donde se trabajó esto. El material que ven ahí donde está el lápiz haciendo una escala es un yunque, es decir, ese yunque servía para poner un bloque para empezar a desbastarlo o a partirlo, y esto se ve muy frecuentemente en zonas donde hay extracción de la jadeíta.
Pero, ¿qué es, digamos, el jade? ¿Cómo se comporta el jade? ¿Cuáles características tiene? Entonces, lo vamos a ir viendo en la diapositiva siguiente para que ustedes puedan tener una idea de esas características. Para los que les gusta de química, y yo sé que hay profesores que imparten la materia de química, la composición de la jadita, es decir, el jade es una roca metamórfica y está compuesto por dos minerales muy característicos. Uno es la jadita, que es un silicato de aluminio y sodio, y ahí puede ponerle ustedes a sus alumnos, por ejemplo, cuáles son las fórmulas de química de estas composiciones, y la nefrita, que es un silicato de calcio y magnesio. Pero si ven, estoy hablando de silicatos, son entonces elementos con sílice. La tonalidad tiene diversas tonalidades. Muchas veces a nosotros nos dicen, el jade es verde, pero no solo es verde, tiene una gran gama de tonalidades. Se habla hasta de 30 tonos de color que tiene el jade, desde los verdes muy oscuros, azulados, o los tonos más blancos, como casi grises también. Y en el caso de lo que es estas tonalidades, lo da también una composición, una cantidad, depende de químicamente, la estructura tenga más hierro o más cromo, así también se van a dar los diferentes tonos del jade. Una vez pulida esta piedra, entonces, cuando aparecen los cauces, tiene una pátina y es un bloque que uno no identificaría que dentro de ese bloque hay un mineral tan hermoso como en su color y su textura, que es el jade. En el caso del jade, hablaba Sagún, decía, por ejemplo, que les mencionaba a los españoles que quebraran una piedra que hay en los ríos y verán que hay una maravillosa tonalidad. Entonces, en este caso, ese historiador no dejaba de tener razón. O sea, el tesoro estaba dentro de la piedra, que era el jade. Una vez pulida la piedra, tiene una característica muy importante, su color, su brillo propio, pero cuando yo lo pulo, extraigo más brillo sobre eso, pero también vamos a tener una importante característica que si ustedes ven un jade a contraluz, lo van a ver con un borde, le van a ver que hay un traslúcido de la luz que pasa a través de ese mineral. Es una de las características que puede dejar pasar la luz, entonces es translúcido. Y algo muy importante para los que conocen de geología, hay una escala donde se mide el rango de dureza de los minerales, que es la escala de Mohs, que tiene un rango de 10 hasta 0 o 1. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que yo a partir de una raya que provoque o que pueda yo rayar con la uña o con una cuchilla o con un vidrio, eso me da dando un rango de cuánta dureza tiene un mineral o una roca. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, el diamante es uno de los, y el corindón son de los más duros que hay en la naturaleza. Eso no lo puedo rayar con nada. Ellos más bien pueden rayar el vidrio, pueden rayar el diamante, es uno de los minerales más duros. Y luego están los más suaves, por ejemplo, el talco o el yeso, que yo puedo rayar con la uña. Esos son los más suaves, pero el jade o los silicatos estarían dentro de un rango de 6 o 7. Entonces vean que es una dureza bastante alta. Esto para que vean que para trabajar eso necesitamos primero conocimiento del material y el tipo de material que voy a trabajar. En la siguiente diapositiva vamos a estar viendo cómo estas composiciones también y este trabajo en la naturaleza nos van dando el material que vamos a tener para tener dentro de los talleres que vamos a trabajar. Si me hace el favor, lo vamos a ir viendo. La siguiente, sobre los talleres, se habla mucho, digamos, de dónde se trabajaba. Ya desde la obtención de la materia prima, del conocimiento de esa materia prima, ya la gente fue a traer esa materia prima y también, como vimos ahí, podían haber calentado la roca para fragmentarla más, podían usar esos yunques para hacer preformas, es decir, pequeños bloques que podían mover un grupo de gente o poner en botes o
o movilizar más fácilmente porque yo no puedo mover un bloque como tal, sino que tenía que ya ir dándole forma y llevarlo a un centro donde había alguien o personas, hombres y mujeres que trabajaron en la lapidaria. Eso se le llama lapidaria, es cuando hay una talla sobre una gema o una piedra preciosa. El jade o la jadeita está considerada como una piedra preciosa. En América, entonces, vamos a tener 3 centros importantes de talla en jade. La primera, y muy importante porque para nosotros en esta parte del sur de América Central fue importante la llegada de gente mesoamericana con técnicas de trabajo en jade. Estoy hablando de la gente olmeca y posteriormente también la gente maya, y también un taller que sobresale en América es el trabajo del jade precolombino en Costa Rica. Y yo siempre destaco esto porque a mí me pueden decir, no, pero es que empecemos con la ruta de los olmecas y los mayas. No, el jade precolombino en Costa Rica tiene su estilo y tiene sus propios talleres y su gente especializada en trabajarlo. En este caso, lamentablemente, la falta más investigación arqueológica, no tenemos documentados muchos talleres sobre el proceso de jade, de los talleres, pero sí se tiene evidencia de gran cantidad de sitios arqueológicos. Hay más de 400 sitios donde se han reportado presencia en enterramientos y en algunos sitios más pocos, digamos, en más posibilidad de encontrar, que son los cotidianos, pero sí encontramos mucho en áreas funerarias presencia de objetos de jade. Y seguimos encontrando en las investigaciones, en las excavaciones arqueológicas, presencia de jades en cierto rango de tiempo. Ahora después les voy a mencionar, pero sí tenemos entonces evidencia de que hay jade. No tenemos mucha documentación como herramientas todavía de talleres propiamente dichos, como si tienen, por ejemplo, en el área maya se están investigando, hay una profesora que está trabajando, una norteamericana, Brigitte, que está trabajando en talleres en Mesoamérica de tallado de jade. Entonces es evidente que sí existen los talleres, tenemos que encontrarlos, pero decimos que hay 2 grandes talleres en Costa Rica, pero luego lo vamos a ver. Si pasamos a la siguiente, podemos ir viendo que en el caso de herramientas, sí se han encontrado algunos implementos que nos van dando digamos, la idea de que sí hay talleres en algunos sitios arqueológicos. Compañeros investigadores han encontrado la presencia de talleres en lo que es digamos, herramientas. Hay punzones, hay algún tipo de pulidores para trabajar la manufactura, y si lo pueden ver, tal vez si nos ayuda ahí para pasar la diapositiva, ellos puedan ver las herramientas que se pueden ver. Han aparecido, estos que ven ahí son punzones o les dicen buriles en la parte de técnica de la arqueología. Vean que tienen una punta muy fina y a veces son cuarzos, son sílices y están dentro del rango de la dureza de jade, pero no son jade, sino que sirven como herramientas de trabajo. También en el museo tenemos algunas herramientas de trabajo que vamos a estar viéndolas luego aquí en la diapositiva. ¿Eso para qué servía? Bueno, para perforar, para hacer los incisos, las líneas que vemos en cada uno de los jades, y también para ir dándole forma a esos bloques. Primero el bloque se desbastaba, se iba haciendo una reducción, una forma, hasta lograr entonces el proyecto de un objeto de jade. Mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿cuánto durarían haciendo un jade con la dureza que tiene? Bueno, primero hay que destacar la habilidad, la destreza del artesano. Eso es muy importante, no dejemos de lado la destreza de ese artesano. Y también vamos a tener, en el caso de la producción de jade, la materia prima, digamos, de donde ellos conocían cómo se iba dando la talla de esa forma. Y otra parte importante para hacer el trabajo en el objeto es la creencia que yo voy a poner. Una cosa es una aplicación cognitiva, es decir, los elementos cognitivos, no vamos a entrar aquí en algo de psicología conductual, sino que más bien es cómo la mente y el pensamiento de los seres humanos está
impactado por lo que es externo y también lo que está dentro de uno. Todo ese conocimiento, lo que se externa y todo ese bagaje que tiene la gente en la parte social, es importante para cuando yo voy a elaborar un objeto. Un simple guijarro para mí en un río pues no tiene importancia, pero si yo transformo ese guijarro en algo en lo que yo creo, en algo en lo que yo voy a aportar, en que yo voy a llevar con un significado, entonces ya deja de ser un simple guijarro para pasar a ser un elemento que me va a dar entonces una parte más simbólica dentro de mi creencia. Si vemos en la siguiente diapositiva, para seguir un poco con lo del aspecto tecnológico, hay algunas herramientas que se ha probado, en algunos casos se usó un arco con una cuerda para girar una madera con una punta de jade, tipo taladro, ¿verdad? Para hacer perforaciones, incisos, calados. Ahí en esa figurilla que ven aquí es un colgante y ven que tiene puntitos de perforación, está en proceso, luego a esos ojos se les podía pasar uno de esos buriles que les explicaba antes para poder afinar ese, ya hacer la rayita de los ojos, y entonces vamos a tener ese elemento que es el proceso de trabajo ya para darle la idea. Aquí vemos, es una persona porque estamos viendo que tiene manos y además tiene como arriba como un sombrerito y ya le van dando un significado, hay un simbolismo, está representando a un ser humano. Y luego en el otro vamos a ver también puntos de taladro, pero ahí vamos a ver un elemento importante que es puntos de taladro que luego se unieron con algún tipo de aserramiento para poder unirlo y hacer ese calado. Eso es una serpiente y si logran verlo, yo sé que a ustedes los docentes les gusta pues hacer preguntas y yo les voy a hacer una pregunta. La pregunta es, ¿cuántas cabezas de serpiente vamos a ver aquí? En este caso, vemos una al extremo final, una al otro extremo, como en la cola, y vemos una como a la mitad de la serpiente. Es una serpiente arrollada con 3 cabezas y tiene 2 orificios que servían para colgarlo. Se llevaba en el pecho, se colgaba, y vean que es lo que llevaban entonces es una serpiente de 3 cabezas arrollada. En la siguiente diapositiva, igual vamos a estar viendo el proceso de reducción, cómo se iba dando. Por ejemplo, aquí vemos un corte, este es un objeto que está en el Museo del Jade, es una forma de hacha, pero vean que está en la parte central, tiene ya la forma en que se iba partiendo. Ahí en esas ilustraciones vamos viendo algunas formas en que se podía estar trabajando. Las herramientas que ven abajo también están expuestas en el Museo del Jade. El primero es un afilador, tiene líneas, estrías, donde se ve que pasaban una herramienta para hacerle el filo, la herramienta entonces se empezaba a afilar ahí. Ahí se ve claramente que es un afilador, y en la otra se ven, en la segunda, los cortes, cuando el aserramiento con el cordel se termina, queda esas líneas fuertes marcadas. Y este bloque, con esa ranura en el centro, entonces servía como para ir partiendo el bloque en sección. Eso se llama seccionar, es decir, con una cuerda con arenas abrasivas que posiblemente sea polvo del mismo jade o algún tipo de cuarzos, arenas abrasivas y agua. Con el calentamiento yo podía ir dándole la forma y partiendo para ir llegando hasta la pieza que quería obtener. De los objetos, yo siempre he preguntado, bueno, en un bote no me puedo traer un gran bloque como el que van a ver ustedes si visitan el Museo del Jade, pero sí podían traer entonces bloques transportables, es decir, que una o dos personas podían transportar hasta un bote o llevar en sus jabas, que son las canastas para transportar que usaban los mercaderes. Entonces eso sí se puede traer. Muy bien, entonces podemos pasar para que veamos un poco. Si vemos, hay una propuesta de un arqueólogo norteamericano que se llama Chenault, de que primero, para hacer, por ejemplo, un ave, que nosotros le decimos que esto es como un colibrí por el pico largo y curvo, vemos perforaciones a lo largo de todo el pico y luego se unían estas perforaciones
para que se pudieran entonces hacer el pico perforado. Si lo ven, atraviesa totalmente de lado a lado el pico de esa ave. Entonces vamos a tener ese, con aserramiento, primero perforo con el taladro y luego voy con aserramiento, con cordel, voy viéndolo. Yo sé que ahorita, pero ahorita vamos a verlo más claramente para que me entiendan lo que les estoy tratando de explicar, que es esta forma de unir y de hacer, por ejemplo, un pico como este. Hay puntos de taladro en ese pico, tal vez le podemos dar a ver si funciona cómo se puede ver el taladro ahí. Ajá, exacto, ahí va. Entonces, esto es lo que les estaba explicando. Seguimos entonces con los incisos, se usaban maderas, se usaban cuarzos para hacer, vean la cantidad de incisos, esos rayitas, toda esa filigrana que ustedes ven ahí, es hecho con algún tipo de astilla de cuarzo o de jadeíta para poder hacer estos elementos. Vean, este es un personaje que lleva unos tocados, un tocado grande, alto sobre su cabeza con unos reptiles en la parte superior y en la boca sale una lengua que parece más bien como si fuera como una mazorca y luego está sentado, está sobre algún taburete y tiene las manos sobre el pecho y además tiene unas volutas abajo que son líneas. Imagínense hacer ese proceso. Ya tenías que tener un grado de especialización para poder trabajar. Los artesanos de Costa Rica eran reconocidos a nivel de América, por eso somos un tercer taller de trabajo en jade. Y estos son jades costarricenses, con estilo costarricense. Igual el segundo, que es un personaje sentado y con un sombrero de doble copa, ¿verdad? Y que tiene unos elementos centrales ahí en la boca, todo esto con un rasgo que parece más bien como la nariz como de murciélago. Y son elementos que se va a ver mucho en lo que son los jades precolombinos de esta parte de América Central. Podemos ir a la siguiente para que ustedes puedan seguir viendo elementos de esto. Yo les hablaba y les especificaba de la forma local de Costa Rica. La forma base del jade, de la mayoría de los jades de Costa Rica, es la de hacha, una forma como esa preforma que aparece ahí, pero luego se iba tallando o se iba seccionando como a la mitad del hacha y luego podían salir dos objetos de jade como estos que vemos ahí y luego se iba tallando, se iba preparando con los incisos para poder darle la forma. También el que sigue pulido, vean que tiene un pico largo como un ave y es muy estilizado. Hay formas estilizadas y hay formas muy realistas. Por ejemplo, los personajes son realistas, pero las aves o algún animal, un mamífero o algún tipo de reptil son a veces estilizados. Solo ponen el pico y ese es el ave. Y la parte de abajo, vean que mantiene el bisel del filo de un hacha, como las hachas que servían para también la agricultura. En esta final, totalmente a su derecha estaríamos viendo un jade seccionado. Ajá. En ese, vamos a ver ese jade seccionado porque se habla y se ha documentado. Juan Vicente Guerrero, que es un arqueólogo que ha trabajado en muchos contextos en jade, dice que en algunos sitios en enterramientos se ha encontrado la mitad de un jade y en otra tumba la otra mitad. Eso se llama, los arqueólogos le han llamado herencias porque parece como que se dejaban una mitad y luego se ponían en otro enterramiento la otra mitad. Por eso les llaman, digamos, herencia, por una forma coloquial de decirles, pero son jades seccionados, vean que representa la misma, es de el mismo objeto, nada más que fue partido a la mitad. Y eso se da mucho en jades en Mesoamérica y aquí en Costa Rica se dio en partir algunos jades. Esos son elementos que tienen importancia. Entonces, para su examen va a ser el jade de Costa Rica, hachas que son con el filo sin tallar, pero la parte superior en el enmangamiento, en la culata del hacha, va a haber la talla de un elemento central, como aves, como reptiles, como seres humanos. Entonces podemos seguirlo viendo en la siguiente diapositiva para que vean otros elementos centrales. Bueno, hay algunos elementos del Museo del Jade,
Estas son hachas partidas ya en preforma, en proceso de trabajo. Vean, ese elemento central ahí en la parte, por eso se puso así digamos, de parte de la espalda, digamos, por decirle de alguna forma. Eso tiene una línea, ese septum es un septum, ajá, exacto, ese. Vamos a verlo como un elemento que es cuando voy haciendo aserramiento a ambos lados y luego golpeo, me va a quedar esa parte central en el jade. Y esto es importante porque entonces de una sola hacha voy a sacar 2 objetos de jade. Y luego también en el museo tenemos esta hacha que fue seccionándose para hacer diferentes formas de jade. Entonces vean que inclusive la forma de hacha puede servir para muchas cosas en este caso. Podemos ir a la siguiente para que veamos. Pero yo creo que mejor no les voy a hablar ahí, Suani nos va a ayudar para que ustedes comprendan un poco mejor el elemento de lo que son las rocas, los talleres y las formas con este video. Gracias. Rocas, talleres y formas. La talla del jade. En Costa Rica, los principales talleres donde se elaboraban las piezas de jade se ubicaban cerca de fuentes de agua como ríos, quebradas o las costas. Las áreas de mayor producción fueron la región arqueológica Central Caribe y la región arqueológica Gran Nicoya-Guanacaste. Los bloques se obtenían por los intercambios comerciales con la zona del río Motagua en Guatemala. Para cortar los bloques, se utilizaron diferentes técnicas y herramientas como taladros, tiras de cuero y martillos. Una de las técnicas más complejas fue la del aserramiento con cordel, que consistía en unir en el bloque puntos de taladro mediante el aserramiento con tiras de cuero, arenas abrasivas y agua hasta desprenderlo. Si bien existe una gran diversidad de formas, en el estilo local de Costa Rica destacan las hachas, en las cuales se conservaba el filo y se tallaron elaborados diseños en la parte superior de la culata. El jade posee características únicas, su dureza, color y brillo. Para destacar el brillo, los artesanos pulían las piezas mediante la técnica de fricción con arenas abrasivas y agua y por medio de herramientas de madera. También podían frotar la pieza directamente sobre bloques de piedra. Una de las herramientas básicas para realizar las perforaciones fue el taladro de madera con punta de jade o de otros minerales de igual dureza que el jade. El mismo se hacía rotar sobre su propio eje, colocando arenas y agua para ir perforando. Esta técnica sirvió para permitir colgar los dijes y realizar decoraciones. En el caso de las decoraciones que requerían incisos, se utilizaban astillas de jade o guijarros de cuarzo para trazar los diseños y detalles. En el territorio de la actual Costa Rica, los artesanos que trabajaron el jade implementaron y adaptaron diferentes técnicas y recursos para elaborar las piezas que se ajustaban a sus creencias y contexto social. Piezas que hoy apreciamos en el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Muy bien, muchas gracias, Sonny. Bonito, ¿verdad? Cómo se trabajaba, y yo lo que digo es que tenemos que admirar a estas culturas, a estos grupos de hombres y mujeres que hacían el arte de tallar el jade y de las técnicas y de los talleres que están en esta parte de América. Las primeras culturas en tallar el jade fueron los olmecas. Ahí en el mapa vemos una zona donde los olmecas están radicados, igual los mayas que están en la parte más de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, pero los olmecas fueron los primeros en que se interesaron por esta roca, este mineral que es verde, asociado al poder, al agua, a la fertilidad. Es uno de los elementos que nos transmitieron los olmecas. ¿Y cómo llegó esto hasta nuestras costas? Podemos seguir viéndolo en esta parte. Hay dinámicas culturales, si nos ayuda a pasarlo, por favor. Hay dinámicas culturales que se van dando en que lleguen y se reporten jades. El jade olmeca, bueno, ahí ven, estas figurillas
salieron en una parte ofrendaria en el área olmeca, en la zona de Veracruz. El jade olmeca es uno de los más antiguos hallados en América. Estamos hablando de 1200 a 900 antes de Cristo. Generalmente hay unos rasgos olmecas que son muy característicos, como ven esa máscara de jade, que tiene rasgos como más asiáticos, y luego tiene características, tiene muchas veces rasgos también como de felino. Al pueblo olmeca se le habla, que se dice que es el pueblo del jaguar, y por eso muchas veces también las características de garras y de manos con características de jaguar. Entonces, esto es para que veamos una parte de la cultura olmeca. ¿Podemos seguir, por favor? La dinámica de intercambios a larga distancia, los grupos mesoamericanos se caracterizaron, y hay algo que siempre me gusta destacar, es que no existían las fronteras como conocemos las fronteras actualmente nosotros, sino que esta gente era dinámica, había una dinámica social de que yo podía moverme hasta donde yo podía estar obteniendo recursos que yo necesitaba, que no tenía en mi lugar donde residía. Entonces yo podía moverme. Eso ocurría mucho. La gente mesoamericana, gente navegante con gran destreza también en la navegación, se movía y movía no solo materias primas, sino que traía materias primas de otros lugares para su lugar de origen. Y aquí vean, esta es un colgante mano garra ala, se llama así, se le dice así, es olmeca. Pero la curiosidad de esta mano es uno de los objetos más relevantes que tenemos ahí en la colección del Museo del Jade, porque primero es porque está elaborada en el formativo medio en la zona de México por los olmecas, formaba parte de una élite olmeca entre el 900 al 500 antes de Cristo, y fue encontrado en un sitio arqueológico de la subregión arqueológica de Guanacaste. Es decir, fue elaborada en el área olmeca, llegó hasta acá a Costa Rica y fue intercambiado. ¿Y qué intercambiaban por estos objetos? Bueno, muchas veces eso significa que había también grupos importantes acá para que les pudieran mandar objetos de la élite olmeca, y de aquí llevaban plumas exóticas, sal, otras cosas que no tenían en las zonas mexicanas. Entonces, eso es importante saber, que hay dinámicas e intercambios de larga distancia. Y con estos intercambios, si podemos ver en la siguiente, también podemos encontrar jades mayas. Los jades mayas empezaron en el preclásico tardío, que los arqueólogos mesoamericanos denominan así, entre 300 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Igual ellos conocieron del jade, aprendieron las técnicas del jade, pero implementaron sus propios motivos. Es decir, vean, es un rostro muy maya, con su nariz aguileña, con su cabeza con una deformación craneal, con un tocado también de un rango de una dinastía maya. Seguimos. En el caso de Costa Rica, igual esas dinámicas culturales nos trajeron también objetos jades de origen maya. La mayoría de estas placas provienen de las tierras bajas mayas. Tenemos en el museo y encontrados en contextos arqueológicos de Costa Rica jades de origen maya. Estas placas, si ven esta placa tal vez en detalle, tal vez no lo pueden observar también, pero tiene un personaje. Un personaje es una placa, la mitad de una placa completa. Lo que tiene es la parte de la espalda o la parte posterior de un personaje con todo su indumentaria. Es un objeto con incisos, y al otro lado de él tiene glifos mayas. Y vean el rostro, totalmente diferente a los rasgos que vimos de la máscara olmeca. Esto es un jade maya, eso es lo que se caracteriza. Pero ¿qué es lo que quiero destacar con esto? Que el aprendizaje y la transferencia de conocimientos tecnológicos hizo que estas culturas aprendieran. Los olmecas decían, bueno, tenemos esta piedra, esta materia prima, que nosotros trabajamos de esta forma, y los especialistas de aquí se interesaron en esa materia prima. Era gente ya que conocía de trabajo en piedra, y entonces siguieron el trabajo en jade. 600 antes de Cristo van a empezar entonces a trabajarse objetos acá, pero
con un estilo local. Podemos seguir. En el caso de las rutas, se habla de la fuente, esta que les hablaba yo de Motagua, y que habían centros de acopio, por ejemplo, habían centros en Chalchuapa, en El Salvador, en Copán, centros donde se movían bloques de jade y podían luego, vía rutas marítimas o terrestres, marítima posiblemente también para poder traer varios bloques, será mejor por la ruta marítima, y terrestre, pues haciendo campamentos y estaciones en diferentes países. Con esto, los mesoamericanos conocieron no solo entradas principales a Costa Rica, sino zonas donde se realizaron esos intercambios. Los sitios arqueológicos con mayor cantidad de presencia de jade se ubican en la región central de Costa Rica, Caribe Central, zona del área central, zona norte, y en la región de Gran Nicoya, principalmente en Guanacaste, subregión Guanacaste, como los denominan los arqueólogos. Ahí los mercaderes se movían, conocían, de hecho, hasta 800 después de Cristo, hay colapsos políticos en la zona mesoamericana y como ya conocían muchos de las ensenadas y rutas por la vía marítima, muchos pueblos migraron a zonas de Guanacaste para residir. Estoy hablando de los Nicaragua, los Chorotegas, que 800 después de Cristo llegaron a residir en lo que era el área de Costa Rica. Entonces, para que vean que esas dinámicas también trae gente, no solo materias primas, sino que hay una dinámica social, que hay una frontera, pero cultural, que hay una transferencia de conocimientos que es importante. Podemos seguir, por favor. Bueno, nada más es un poco para que vean las zonas de Costa Rica en que se puede detallar. En la zona sur de Costa Rica son pocos los sitios con reporte de jades. En la zona sur, en la subregión de Diquís, en Panamá, son pocos lo que se ha reportado de jade, pero ya esta región hacia el norte, sí vamos a tener más presencia. En el área central, en la región de Caribe Central, aparece mucho la presencia de sitios con jades y se habla entonces de que pueden haber existido esos dos centros de talleres de trabajo en jade, que es la región de Guanacaste y la región del central de Costa Rica. Entonces, nada más ahí para que vean esa presencia. Esas son las regiones arqueológicas que los arqueólogos, por referencias culturales, por semejanzas y diferencias, les denominan regiones arqueológicas. Podemos seguir para que no... Bueno, nada más les puse esto para que vean el área maya. Entonces empieza el jade a trabajarse en Mesoamérica, pero también en Costa Rica hay un sitio donde se documenta la presencia de un jade muy estilizado. Es en el sitio La Regla, que es al frente de la isla Venado, en el Golfo de Nicoya, que está fechado en 600 a.C. y sacado de unos paquetes funerarios la presencia de jades ya. Entonces se habla de que empezamos a trabajar el jade 600 a.C., se va dando un auge en el 300 después de Cristo y ya hay un declive a la presencia de jade y al final terminamos ya con poca presencia de jade y empieza el auge, hay una transición, 800, la transición ya directamente a la orfebrería. Es para que vean ese paso que ya se da hasta llegar al contacto con los españoles. Entonces el jade es el inicio del trabajo, pero los estilos y los motivos, quiero que queden siempre claro eso, son los mismos. No fue porque cambió ya al oro que dejaron de ser estilos locales en Costa Rica, sino que también hay estilos locales en la parte de orfebrería. Pero eso sería otro tema. En el caso podemos seguir, eso era para que tuvieran una idea de la parte de simbolismo, de la referencia cronográmica. En el caso de simbolismo, bueno, hay una parte que es importante, podemos seguir para que vean, en el caso del jade del estilo local también es que se da parte de las creencias y es diferente tal vez a lo que se pensaba en el panteón mesoamericano, que son los dioses. Por ejemplo, yo puedo hablar de Tlaloc, puedo hablar de Quetzalcóatl, puedo hablar de varios dioses del panteón mesoamericano,
Pero en Costa Rica no, en Costa Rica lo que se hizo fue a partir de símbolos propios que reflejan creencias animistas. ¿Y qué es el animismo? En realidad es una cosmovisión que considera espíritus protectores, espíritus tutelares, todo esto tomado del entorno natural. Recuerden que hubo una interacción, hay una alta biodiversidad en Costa Rica, nosotros interactuamos todavía con la naturaleza y esos ecosistemas nos ayudan también a visualizar esa parte cognitiva que pues nos borbandea desde fuera para hablar de mamíferos, hablar de peces, de aves y ver elementos en los seres humanos relacionados con una transformación con esos animales. Todo esto para explicar en realidad cosas que no podemos explicar, la muerte, la vida, la alimentación, cosas sobrenaturales y también como elementos de protección del grupo. Entonces, esto fue plasmado en los elementos y en los adornos de jade. Podemos seguir ahí. Es para explicarles por qué nos diferenciamos de otros grupos. En el caso del jade, la función social básicamente era, bueno, podía usarse en la vestimenta. La gente con un liderazgo lo usaba porque es un símbolo de poder, es un atributo que se le da a personas con inicios de rango. En ese momento quiero aclararles que iniciaba apenas las sociedades de rango, no hay definido una jefatura como tal, como sí se da a partir del cacicazgo, que es más tardío, que es 900. Aquí son comunidades aldeanas y las jefaturas están dentro de las comunidades, de las aldeas, y hay entonces uso por linaje de algunos objetos de jade, como este collar que ven acá, estas orejeras que ven acá también, y tiene igual serpientes en los bordes. Algunos de estos tubos, vean la diferencia de colores y de formas de las cuentas que se usan. Eso lo usa mucho cuando se hacen talleres de educación, ver todo esto, las diferencias de colores inclusive de los jades. Pero algo más importante es esa carga simbólica relacionada a la fertilidad, al poder, al agua, a la transformación, y lo vamos a seguir viendo en las otras diapositivas. En el caso del jade, en realidad podemos ver elementos muy importantes que podemos asumir. Eso que ven acá es un poste, el que ven en piedra, ese que es más gris, eso es una piedra volcánica, es un poste que más o menos mide 1 metro, esta columna que ven acá, 1 metro, como 1 metro, y en la parte superior hay un elemento que es un personaje con las manos levantadas. Sobre la parte, digamos, del respaldar de ese poste va un felino bajando, y esto nos está hablando de la transformación de un personaje que es un líder espiritual que puede mediar entre el pueblo y el mundo espiritual, de ese animismo, de esas creencias animistas, y que puede transformarse y descender como un felino en el poste ritual o en el árbol sagrado. Entonces en jade, en ese tubo de jade, también lo van a estar viendo, donde en la parte superior no hay un personaje, pero sí hay un ave y desciende por el poste ritual transformado en un felino. Esto es para que vean la parte más de simbolismo de este elemento. Estas piezas las puedes ver ahí en el Museo del Jade. Podemos continuar para, bueno, también seres humanos sentados, llevando la parte superior igual atuendos tal vez de aves o de peces. Este elemento de la parte central es muy interesante porque si ven los pies de él son aves, él está como con las piernas curvas, ¿verdad? A en el área mesoamericana le llaman Charles Chaplin por la forma esta de la posición curva, pero vean que son aves, en lugar de pies son aves, y en la parte superior, en la cabeza, vemos un sombrero cónico, que también es un símbolo de poder, y ves que hay como unos reptiles, como cuando se están transformando los renacuajos, están saliendo como una transformación, y él lleva en sus manos 2 cabezas trofeo. Eso es un elemento de simbolismo muy propio de América, y en Costa Rica se da mucho la representación de la cabeza trofeo también.
Esto es un elemento, un personaje icónico que tenemos, y yo hace poco vamos a subir en el blog una interpretación de él, y yo creo que es importante que lo veamos y podamos ver primero el trabajo, la talla que tiene este personaje. El otro, el que tiene una ave, tiene como un bastón de mando, pero en la parte superior está un ave que parece un colibrí porque igual saca la lengua, ¿verdad? Como está libando, o tal vez la flor. Y el personaje lleva también una cabeza trofeo como en la parte de la cintura. Eso es importante porque ya al llevar, y es un objeto colgante, es decir, yo puedo, cualquiera de esos tres los puedo llevar colgando en mi vestimenta. Y llevar eso no es llevar la representación, sino llevar a lo que me está representando esto. Entonces, ya sea al ave, ya sea al mando, ya sea a la transformación, está hablando de la transformación y de elementos o los planos simbólicos que esté representando estos personajes. ¿Podemos seguir, por favor? En el caso de elementos como la dualidad, por ejemplo, hay aves colgantes que tienen estos. Este es un logo que usamos en el museo, el logo del Museo del Jade, y vean que si ven un sopilote por la cabeza que está como calva, tiene una protuberancia, entonces es un sopilote, pero tiene solo un cuerpo, tiene las alas abiertas, están como abiertas, como cuando se secan. Si han visto los opilotes secándose en una cerca que abren las alas, está en esa posición. Y la dualidad es importante porque está representando entonces lo bueno, lo malo, lo negativo, lo positivo, lo masculino, lo femenino. Y vean que también hay un colgante abajo que es un murciélago, pero las alas extendidas tiene unos tiburones. Entonces ahí hay otra dualidad, dos elementos opuestos. En el caso del felino, de la parte superior, vean que la cola, en lugar de cola, es un ave que tiene, es el pico largo. Y esos son elementos, parte del simbolismo es la dualidad, es el mundo, el inframundo, el supramundo. Estos son elementos del animismo que a veces hay que quitarse un poco el concepto occidental de la religión para poder entender esta dinámica, esta filosofía de religiosa que tenían ellos. Podemos seguir, por favor, para que ustedes puedan ir viendo. Les quería ver ahí un poco, hay una palabra que se usa, que es el psicopompo. Psico es alma y pompo el que transporta. Psicopompo es el que transporta, o espíritus tutelares que transportan, o espíritus auxiliares del líder espiritual o chamán o agua, como lo consideren ustedes llamar. Ahí vemos en ese jade es un colgante, y vean que es una ave igual, como carroñera, como tiene la corúncula y el pico, pero lleva en el pico y en las garras a una persona, la va sosteniendo. Entonces vean el elemento, hay que ver el concepto. Y en el otro jade van a ver una ave posada sobre dos serpientes, una serpiente hacia arriba y una hacia abajo, onduladas. No sé si han visto cuando una águila atrapa a una serpiente, entonces se va moviendo. Y este es el concepto de la observación de la naturaleza, y que la hicieron suya, la interiorizaron para ver esos elementos simbólicos de protección. Podemos seguir. Es parte del simbolismo, ¿verdad? Es importante. Bueno, en el caso de los jades, también el tener esos elementos simbólicos y llevarlos en la vida cotidiana, en las ceremonias cotidianas de la iniciación a la fertilidad, iniciación a muchas cosas de la guerra o otro paso, digamos, pero también en la muerte. El llevarlo podía hacer que se ponían en tumbas de personajes con rango. Ahí vemos algunas formas de tumbas donde han estado asociados a jade. Las primeras de arriba son en Angostura, en Turrialba, que son tumbas de corredor. La del lado de Talamanca, que tal vez ya la han visto en algunas otras oportunidades, con jades importantes sobre metates de piedra, y otros que son enterramientos
donde aparecen mucho colgantes de jade. Esto junto no quiere decir que el jade aparece, como ven, solo, sino el contexto es asociado a otros materiales, a piedra, a hueso, a concha, a cerámica, a madera, depende de los sitios, pero para que vean que es importante dentro de los contextos funerarios. Podemos pasarlo, por favor. Ya en realidad yo creo que es un objeto que sirvió entre el 300 antes de Cristo, perdón, el 600 antes de Cristo hasta el 800 después de Cristo, y sirvió como un bien de prestigio, pero también como un amuleto de poder. Bueno, muchas gracias. Podemos pasar. En realidad, la colección que vieron es la colección del Museo del Jade, y también vamos a tener algunas fotografías del Museo Nacional y del Museo del Jade. Muchas gracias y espero que les haya servido la información, y cualquier pregunta quedo aquí a la orden. Muchas gracias, doña Virginia, por su presentación. A continuación realizaremos una lectura de consultas del público, las cuales estarán a cargo de la señora Carolina Castillo Abdala. Adelante, Carolina, con las consultas. Muchas gracias, Melvin, y muchas gracias, Virginia, por este maravilloso conversatorio. Ingrid nos pregunta que si esta exposición iba a quedar grabada, que se tenía que retirar. Imagino que se retiró, pero sí comentarles que este evento se está grabando y luego lo colgarán en las plataformas del MEP. También nos preguntan que si contamos con una visita virtual para estudiantes. Sí, efectivamente, contamos con visitas para todos los niveles. Que esto es algo que hemos implementado con el tema de la pandemia, y también como queremos estar cerca de ustedes, también queremos seguir cerca de sus estudiantes. Entonces tenemos este espacio, nos hemos aliado también con el MEP para poder ir atendiendo por direcciones regionales, porque son muchísimos centros educativos, pero también tenemos algunos espacios libres para poder atender algunos centros educativos. Les voy a compartir un correo donde nos pueden escribir en caso de que estén interesados o interesadas. Y es museodelhade@ins-cr.com. Si no, luego tal vez se puedan comunicar con Melvin. Y agradezco a otra persona que indica que para crear artísticos a los estudiantes debemos usar materiales de reciclaje, imitando el jade precolombino para abordar este tema importante. Sería excelente también que puedan ustedes trabajar este tema con sus estudiantes. No sé si alguna otra persona tiene alguna pregunta. Creo que estaríamos, Melvin, entonces, por ahora. Muchas gracias, Carolina, por evacuar las preguntas. Nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en este webinar. Asimismo, agradecemos a la señora Suani Chavarría del IDP por su aporte y apoyo en la realización de esas actividades. Agradecimiento a Elian Pérez Mora por la interpretación del lenguaje de señas costarricenses. Igualmente manifestamos nuestro agradecimiento al personal de las direcciones regionales acá presentes y reiteramos nuestro agradecimiento a Carolina Castillo Abdala por compartir su conocimiento, experiencia y área en el desarrollo profesional. A doña Vicky también muchas gracias por ser una aliada de esta complicidad entre museos y MEP. Muchas gracias, doña Vicky. Les recordamos registrar su participación en el enlace que se está compartiendo en las publicaciones. Este webinario quedará en el canal de YouTube del IDP, del MEP. Que tengan una bonita tarde y disfruten el café. Muchas gracias por acompañarnos.